Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 130. Rompiendo el vínculo. Después de varias pruebas fallidas, Nero se sentó en el dojo, mirando los restos de su intento más reciente. Trozos de pergamino cubrían el suelo. Aún quedaban en ellos débiles rastros de magia residual antes de desvanecerse por completo. Su barrera, aunque intacta, se sentía mal. Todavía lo alejaba de él incluso cuando no tenía ninguna conexión consciente con ello. Se frotó las sienes. Si corté el vínculo mental, ¿por qué mi energía todavía se está agotando? El fallo era claro. Aunque el Shikigami funcionaba independientemente, la barrera en sí todavía estaba anclada a sus reservas. Cada segundo que permanecía activo, extraía sutilmente magia de él, aunque no estuviera previsto que lo hiciera. Si quería que este método funcionara a largo plazo, necesitaba crear un verdadero sistema autosuficiente. Miró las complejas inscripciones rúnicas que había tallado en el piso de madera del dojo. Los diseños fueron meticulosos, realizados con precisión, con el objetivo de crear un campo de contención estable. Aún así, todavía dependía demasiado de su propia magia como fuente de poder. Necesito una forma de alimentarlo sin usar mis propias reservas. Y solo había una alternativa lógica. Las líneas ley. Las líneas ley eran corrientes naturales de energía mágica que fluían bajo la tierra y actuaban como venas de maná puro que los magos habían utilizado durante siglos. En teoría, si pudiera redirigir esa energía ambiental hacia la barrera, ésta ya no necesitaría depender de sus reservas. Pero las líneas ley eran volátiles. Dibujarlas requería una precisión extrema. Si fuera muy poco, la barrera no se sostendría. Demasiado y podría desestabilizarse, colapsando instantáneamente o sobrecargándose con exceso de energía. Aún así, fue su mejor intento. Nero respiró profundamente y comenzó a realizar ajustes en las runas. Grabó cuidadosamente nuevos caminos en las inscripciones, modificando su estructura para que, en lugar de alimentarse de su magia, se sincronizaran con la línea ley debajo de la casa de Zeninu. Una vez completadas las modificaciones, presionó su palma contra el suelo, dejando que sus ojos de cuervo se activaran. Su visión cambió, la magia se deslizaba a través de su vista, podía ver el tenue resplandor de la línea ley muy por debajo de él, un río de poder sin explotar fluyendo debajo de la propiedad. Aquí no pasa nada. Activó la barrera. Al principio era impecable. En el momento en que la línea ley se conectó, las runas cobraron vida y pulsaron con un ritmo constante mientras extraían energía del ambiente en lugar de tomarla directamente de Nero. La brillante cúpula de la barrera se solidificó. Sus bordes eran más fuertes que nunca. Por primera vez, Nero no sintió nada. Sin drenaje, sin ataduras que agotaran sus reservas. Estaba funcionando. Creó un Shikigami y lo envió hacia la barrera. Pasaron los minutos. Luego media hora. El Shikigami continuó funcionando sin problemas, moviéndose fluidamente dentro del espacio sellado. Nero sonrió. Por fin, un gran avance. Pero entonces, algo cambió. Sin previo aviso, las runas brillaron demasiado y el brillo pasó de ser un pulso constante a un parpadeo rápido. La estructura de la barrera se tambaleó y los bordes se distorsionaron. El Shikigami, aún dentro, se congeló en pleno movimiento, como si estuviera confundido. Entonces, todo el campo se derrumbó en un instante. La reacción envió una onda expansiva a través del dojo, empujando a Nero hacia atrás mientras la energía almacenada se dispersaba caóticamente. Las estanterías vibraron, los talismanes se dispersaron y una grieta profunda astilló el piso de madera donde habían sido inscritas las runas. Nero tosió y se levantó. Todo su cuerpo zumbaba con energía residual y sus manos hormigueaban como si hubiera recibido una breve descarga eléctrica. Una vez que la magia residual se desvaneció, Nero se sentó y comenzó a diseccionar lo que salió mal. Está bien, eso no funcionó. La conexión inicial fue perfecta. La línea ley alimentó con éxito la barrera, demostrando que una fuente externa podía funcionar. La inestabilidad vino después. El problema no estaba en aprovechar la línea ley, sino en controlar el flujo. Una vez que comenzó a extraer demasiada energía, las runas no lograron regular la entrada, lo que provocó el colapso. El Shikigami se vio afectado por la inestabilidad. Por un momento antes del colapso, se congeló, lo que significa que el exceso de magia podría estar interfiriendo con su autonomía. La cuestión clave era el equilibrio. Las líneas ley no eran una fuente de energía pasiva, eran más bien como un río embravecido.
Si quería usarlos de forma segura, necesitaba un regulador que pudiera garantizar un consumo de energía estable en lugar de un aumento repentino descontrolado. Necesito un mecanismo de seguridad, murmuró. Algo que modere el flujo. Y entonces la respuesta lo golpeó. Su entrenamiento en oclumancia le había enseñado a ordenar y categorizar la información mental, filtrando la información innecesaria antes de que abrumara su mente. Ya sé cómo filtrar la entrada mágica excesiva. Si pudiera aplicar el mismo principio a su diseño rúnico, podría filtrar la ingesta mágica y garantizar que la barrera no colapsara bajo un flujo excesivo de energía. Tomó un pergamino nuevo y comenzó a esbozar un nuevo diseño rúnico. Esta vez, realizó 3 ajustes clave. Una matriz de filtrado. Añadió runas secundarias para que actuaran como un amortiguador mágico, garantizando que la energía de la línea ley se absorbería en pulsos medidos en lugar de una inundación descontrolada. Estabilizadores de retroalimentación. Introdujo un bucle dentro de la estructura de la barrera que permitiría que el exceso de energía se disipara de forma segura, en lugar de acumularse hasta el punto de colapso. Nodos de anclaje. En lugar de tirar directamente de la línea ley, diseñó puntos de anclaje más pequeños alrededor del dojo para distribuir el flujo de energía de manera uniforme. Era un diseño mucho más complejo, pero si funcionaba, resolvería todos los problemas que había encontrado hasta ahora. Nero redibujó la barrera con las nuevas modificaciones estabilizadoras. Una vez más, activó el campo, lo conectó a la línea ley y esta vez, el brillo permaneció constante. Sin parpadeos erráticos ni picos de energía inmediatos. Él creó un Shikigami y lo dejó entrar. El clon comenzó a realizar tareas sencillas, moviéndose suavemente dentro del campo de contención. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. La barrera resistió. Nerón sonrió triunfalmente. Las modificaciones habían funcionado. La barrera de almacenamiento podría ahora sostenerse teóricamente indefinidamente sin recurrir a sus reservas. El siguiente paso sería probar duraciones más largas y, eventualmente, ampliar los límites. Pero por ahora, había logrado algo que ningún mago había hecho antes. Exhaló, su pulso aún acelerado por el fracaso anterior. Por fin, murmuró. Ahora sí que puedo empezar. Capítulo 131. Superando los límites. Nero estaba sentado con las piernas cruzadas en el dojo, con los ojos fijos en la barrera brillante frente a él. Las runas pulsaban de forma constante, manteniéndose firmes incluso después de horas de mantener el Shikigami en su interior. La barrera de almacenamiento alimentada por líneas místicas estaba estable. Ahora era el momento de superar sus límites. Después del éxito anterior, modificó el filtrado de energía para permitir duraciones más largas. Para que su técnica fuera viable para un uso real, no podía funcionar solo durante 1 o 2 horas, sino que necesitaba durar al menos un día entero. Se había fijado un objetivo claro para este experimento. 12 horas. Esta vez, la tarea asignada fue más compleja. En lugar de una simple retención de memoria como copiar textos, al Shikigami se le dio un conjunto de instrucciones en capas. Realizar un análisis mágico independiente sobre una selección de hechizos escritos. Identificar los puntos débiles de las inscripciones de barrera que Nerón había introducido intencionalmente en un pergamino de prueba. Recrea formaciones elementales básicas utilizando los principios del Onmid. Y por último, permanecer dentro de la barrera durante 12 horas sin interferencias externas. Nerón decidió permanecer fuera de la barrera. Él observaba todo directamente con sus ojos de cuervo. Activó su habilidad de linaje y su visión cambió mientras se concentraba en las firmas mágicas dentro de la barrera. Cada movimiento del Shikigami, cada fluctuación de energía, cada interacción con las instrucciones, nada escaparía a su vista. Estaba decidido a presenciar cada momento del experimento y a tomar notas mentales de cualquier anomalía en tiempo real. Durante las 2 primeras horas todo transcurrió con normalidad. El Shikigami absorbió los materiales asignados con precisión impecable. Transcribió patrones de hechizos en el suelo de la barrera, haciendo referencias cruzadas de teorías según las instrucciones. Las formaciones elementales se ejecutaron limpiamente y los puntos débiles en los pergaminos de barrera se identificaron a un ritmo satisfactorio. Nerón, viendo todo esto, estaba contento. Luego, a las 6 horas, algo cambió. Al principio, fue sutil. Un ligero cambio en el aura, algo imperceptible a simple vista. Pero con los ojos de cuervo, Nerón lo vio. Una fluctuación menor pero distintiva en la impronta mágica del Shikigami. Las acciones del Shikigami se volvieron más enfocadas, no de una manera mecánica, sino de una manera que se sentía inquietantemente humana.
Su postura cambió, sus movimientos se volvieron deliberados, casi como alguien completamente absorto en sus estudios. Ya no se trataba simplemente de ejecutar órdenes. Se trataba de perseguir la comprensión. Nero frunció el ceño y ajustó la vista. ¿Qué está haciendo? Entonces ocurrió algo inesperado. El Shikigami dejó de seguir sus instrucciones originales. En lugar de continuar con el análisis de hechizo asignado, tomó otro pergamino, uno que Nero no lo había programado para leer. Comenzó a estudiarlo por iniciativa propia, hojeando páginas y comparando conceptos. Como si fuera pensamiento. A Nero se le cortó la respiración. ¿Está eligiendo aprender? Mientras observaba, se dio cuenta de ello. Su Shikigami estaba exhibiendo curiosidad. No estaba funcionando mal. No estaba perdiendo coherencia. En cambio, actuó exactamente como lo haría si se enfrentara a un nuevo misterio. Fue entonces cuando lo entendió. Me está reflejando. En el momento en que creó el Shikigami, este había absorbido más que solo conocimiento, había absorbido su intención. Cuando lo formó, no estaba simplemente imprimiéndole órdenes. Sus emociones, su impulso, su hambre por comprender la magia también se habían transferido sutilmente. El clon no simplemente ejecutaba instrucciones, pensaba como él pensaría. Esto fue completamente diferente de los experimentos anteriores. En lugar de construcciones sin mente, había creado un avatar que llevaba su propia ambición. Si cada uno de ellos operara con sus ganas de aprender, de refinar, de traspasar límites. Y lo mejor, siempre volvían a él, trayendo no solo información, sino perspectivas que coincidían con su propia visión. El pulso de Nerón se aceleró por la emoción. Esto no fue solo un refinamiento de su método, fue algo completamente nuevo. Una revolución en su aprendizaje y aplicación mágica. Necesitaba descubrir exactamente cómo el Shikigami había absorbido su intención. ¿Fue una consecuencia natural de su conexión con ellos? ¿Fue algo subconsciente? Si pudiera controlar cuánta emoción, concentración e impulso transfiriera a sus clones, podría asegurarse de que cada clon que creara estuviera impulsado por la misma obsesión por la magia que lo impulsaba a él. Esa fue la clave. Si pudiera plasmar su ambición intencionalmente, en lugar de depender de huellas aleatorias, podría refinar equipos enteros de sí mismo, dedicados a desentrañar los misterios más profundos de la magia. Necesitaba probar esto deliberadamente. Con un pergamino nuevo en la mano, Nero preparó cuidadosamente el siguiente Shikigami, pero esta vez, no solo lo infundió con conocimiento mágico puro. Se centró en algo más profundo. Al liberar el constructo, deseó que un fragmento de sus propias emociones estuviera en él. Su determinación, su sed insaciable de conocimiento, su deseo de superar las limitaciones de la magia convencional. Cuando se formó el Shikigami, algo era diferente. Su aura resonó inmediatamente con la suya, como un acorde armónico tocado en perfecta sincronización. Tan pronto como abrió los ojos, pasó a los materiales de estudio, sin ninguna instrucción. No esperó órdenes. Simplemente empezó a aprender. Nero dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Acababa de crear algo completamente nuevo. Y las posibilidades eran infinitas. Con este avance, Nero estaba más cerca que nunca de crear un sistema de aprendizaje sin precedentes en la historia de la magia. Pero aún quedaban preguntas críticas sin respuesta. ¿Podría refinar exactamente cuánto de su mentalidad fue transferida? ¿Las duraciones más largas podrían provocar cambios mentales inesperados? ¿Podría la técnica funcionar en múltiples Shikigami a la vez? Tenía las bases, pero estaba lejos de terminarlas. Nero dejó escapar un suspiro, mirando fijamente al Shikigami ahora inactivo que acababa de decidir estudiar por su cuenta. Él sonrió. Capítulo 132. El experimento de las parcelas de memoria. Nero estaba sentado en el dojo, mirando fijamente al Shikigami recién creado frente a él. Se quedó quieto, esperando dirección, su cuerpo de papel pulsaba sutilmente con la magia residual que lo animaba. Su experimento anterior había demostrado algo extraordinario. Podía crear clones que no se limitaban a seguir instrucciones. Estaban pensando, aprendiendo y, lo más importante, reflejando su propia sed obsesiva de conocimiento. Ahora, quería llevarlo un paso más allá. Entender es bueno, pero ¿y si pudiera compartir el conocimiento? Murmuró, mientras sus dedos trazaban una serie de runas en el aire. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente observar y analizar desde un estado en blanco, los clones pudieran recibir mis experiencias directas? Este sería el siguiente gran salto en su investigación. Si pudiera incrustar paquetes de memoria específicos en los Shikigami, no tendrían que descubrir todo por sí mismos, comenzarían con una base existente, su base en constante evolución.
podía darles conocimientos avanzados instantáneamente, convirtiéndolos en extensiones de sí mismo en el sentido más verdadero. Era una perspectiva aterradora y estimulante. Extendió la mano y colocó sus dedos contra la frente del clon. En el momento en que su piel tocó el papel encantado, sintió el ligero zumbido de la magia fluyendo entre ellos. Su objetivo era simple. Transfiera una sola memoria controlada al Shikigami y vea si retuvo la información, pensó. Empecemos con algo sencillo. Se concentró en el recuerdo de haber lanzado un hechizo de viento básico, la sensación de la magia surgiendo a través de las yemas de sus dedos, el flujo de energía respondiendo a su intención. Empujó el recuerdo hacia adelante, dejándolo filtrarse en el núcleo del Shikigami, incrustándose en la estructura misma de su existencia. Por un momento no pasó nada. Entonces, el Shikigami se estremeció y su cara de papel en blanco se contrajo ligeramente. Sin que nadie se lo pidiera, levantó la mano y comenzó a replicar el hechizo de viento sin problemas. El corazón de Nero se aceleró. Funcionó. Pero algo no estaba bien. El clon ejecutó el hechizo perfectamente, pero no hubo comprensión detrás de él. Simplemente estaba imitando lo que le había dado, no procesando realmente el recuerdo. Nero suspiró y despidió al clon, observando cómo se disolvía en pedazos de pergamino que revoloteaban. Desechar recuerdos enteros no funciona, pensó. El proceso necesita estructura. En lugar de forzar una experiencia completamente formada, necesitaba una forma de dividir los recuerdos en fragmentos digeribles, paquetes de memoria que contuvieran conceptos, emociones e intenciones, no solo ejecución. Si un clon pudiera recibir estos componentes más pequeños y ensamblarlos naturalmente, podría comenzar a procesar el conocimiento como si lo hubiera aprendido por sí mismo. Cerró los ojos y se sumergió en su propio entrenamiento de oclumancia. Sus defensas mentales le habían permitido compartimentar los pensamientos. Podría utilizar una técnica similar aquí, aislando fragmentos específicos de memoria y codificándolos en la transferencia. Esta vez se centró en dos aspectos distintos. Conocimientos teóricos. La estructura del hechizo del viento, cómo interactuaba con los elementos naturales. Experiencia práctica. La sensación de lanzarlo, el empuje y el tirón del maná y cómo se comporta en acción. En lugar de transferir todo a la vez, dejó que cada paquete de memoria se hundiera en el Shikigami uno por uno. El Shikigami volvió a levantar la mano, pero esta vez, hubo una pausa. El resultado fue asombroso. Cuando lanzó el hechizo de viento esta vez, Nero pudo sentir la diferencia. Un breve momento de análisis, como si estuviera pensando en lo que acababa de recibir. Es aprender, susurró con los ojos muy abiertos. No solo copiar, sino aprender. Que un Shikigami recibiera conocimiento fue un gran avance. Pero Nerón no se conformó con uno solo. Si puedo compartir recuerdos con un clon, razonó, ¿por qué no con muchos más? Necesitaba asegurarse de que cualquier conocimiento que impartiera se propagara instantáneamente a todos los Shikigami dentro de la barrera. De esa manera, sin importar cuántos clones creara, todos comenzarían desde la misma base de conocimientos. Para lograrlo, modificó las inscripciones de la barrera, integrando una nueva capa de runas diseñada para sincronizar las parcelas de memoria entre todas las entidades contenidas en su interior. Fue un proceso delicado, tenía que asegurarse de que el conocimiento se transmitiera de manera equitativa, sin distorsiones. Con todo en su lugar, creó dos Shikigami simultáneamente. Dio un paso adelante, presionando sus dedos contra la frente del primero. Transfirió los mismos paquetes de memoria del hechizo de viento que antes. Luego, se volvió hacia el segundo Shikigami y lo observó atentamente. Un momento después, el segundo clon levantó su mano y lanzó el hechizo perfectamente, sin haber recibido nunca el recuerdo directamente. Nero exhaló. Funcionó. Cualquier conocimiento transferido a uno de sus Shikigami ahora se imprimiría automáticamente en todos los demás dentro de la barrera. Este fue un verdadero aprendizaje colectivo. Ahora, tenía dos Shikigami activos a la vez, ambos operando con el mismo conjunto de conocimientos. Pero eso planteó una nueva pregunta. ¿Cómo interactuarían? ¿Funcionarían como copias idénticas, reflejándose exactamente una a la otra? ¿O desarrollarían enfoques diferentes para la resolución de problemas a pesar de tener el mismo conocimiento inicial? Para probar esto, asignó a ambos clones un nuevo problema. Analizando una serie de runas que contenían un defecto ocultado intencionadamente, el clon adoptó un enfoque analítico, deconstruyendo los símbolos uno por uno. Sin embargo, el clon B se saltó la deconstrucción y probó una interacción de hechizo activa en su lugar. Nero sonrió. Aunque tenían los mismos recuerdos iniciales, ya estaban desarrollando sus procesos de pensamiento de forma independiente.
Esto significaba que si creaba múltiples clones, no solo estaría creando duplicados. Generaría diferentes versiones de sí mismo, cada una resolviendo los problemas a su manera, pero todas contribuyendo al mismo acervo mayor de conocimientos. Este era el futuro de su aprendizaje. Las posibilidades eran abrumadoras. Podía refinar la forma en que se descomponían y transmitían los recuerdos. Podría crear equipos más grandes de Shikigami para abordar diferentes disciplinas mágicas a la vez. Podía dejar a los clones estudiando durante días dentro de la barrera, acumulando conocimiento más rápido que cualquier mago humano jamás podría. Y ahora, tenía control total sobre con qué conocimiento comenzaban. Nero dio un paso atrás y miró a los Shikigami que tenía delante. Sus formas parpadeaban ligeramente mientras absorbían nuevos conocimientos. Lo había logrado. Había creado algo completamente nuevo. Los ojos de cuervo en su visión brillaron débilmente, reflejando las infinitas posibilidades que ahora le esperaban. Y Nero no podía esperar para explorarlos todos. Capítulo 133. El genio +1+1. Mio y Ayaka se quedaron congelados en la puerta, con sus ojos moviéndose entre los tres Neros idénticos. El aire dentro del dojo estaba cargado de olor a tinta y cera quemada, evidencia de noches pasadas llevando la teoría mágica más allá de sus límites. La habitación en sí era un desastre. Rollos y pergaminos se tambaleaban en pilas desordenadas, talismanes a medio formar y esparcidos por el suelo. Sellos parpadeantes se alineaban en las paredes, pulsando erráticamente como si se negaran a establecerse en un estado estable. Cada centímetro de espacio parecía gritar. Aquí ocurrió la locura. Pero nada de eso se compara con las tres versiones de Nero que los miraban fijamente, cada una con la misma sonrisa exasperante. Ayaka fue la primera en romper el silencio. ¿Qué demonios? Mio parpadeó, con la mente aún en pausa. ¿Es una broma? Los Neros intercambiaron miradas, y entonces el del centro, presumiblemente el original, sonrió. Hola. Llegas justo a tiempo. El ojo de Ayaka se crispó. ¿A tiempo para qué? ¿Para perder la cabeza? Los Neros respondieron al unísono, satisfechos y extrañamente sincronizados. Para admirar la brillantez de mi genio, por supuesto. Silencio. Mio por fin recuperó la voz. ¿Te clonaste? ¿Como el tío Muy Zen? Más o menos, dijo el clon de la izquierda, con los brazos cruzados. Técnicamente, somos una especie de Shikigami, añadió el de la derecha, ajustándose el cuello. Pero con mucha más complejidad. El verdadero Nerón dio un paso al frente, con las manos a la espalda. Y si digo algo más, hizo una pausa y bajó el tono drásticamente. Me temo que tendré que silenciarte. Un ritmo. Para siempre. Ayaka entrecerró los ojos. No te atreverías. Pruébame, dijo Nero dulcemente. Desentrañaré todos los sellos de esta habitación hasta descubrir qué estás ocultando, advirtió Ayaka, dando un paso adelante. Nero ladeó la cabeza, imperturbable. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Admiro tu persistencia, pero me temo que tendré que negarme, incluso por ti, Ayaka. La compostura de Ayaka se quebró. ¿Tienes idea de lo mucho que nos preocupamos por ti? Espetó. Luego, cruzándose rápidamente de brazos, apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas. Idiota. Pasó un tiempo. Bueno, ya basta, niños, dijo Zen lentamente, entrando con las manos casualmente metidas detrás de la cabeza. Antes de que Ayaka empiece a hacer estallar un ojo por una rabieta de curiosidad, déjame ofrecerte un consejo amistoso. Se detuvo cerca de la puerta y les dio a Ayaka y Mio una sonrisa perezosa y cómplice. Cada mago tiene secretos, dijo. Mejor no fisgonear demasiado a menos que estés preparado para lo que puedas encontrar. A veces, se giró ligeramente, con los ojos brillantes, también es por tu propio bien no saber. Mio resopló. Ahí tienes la cara de puchero. Ayaka frunció el ceño, pero después de un instante, resopló y se cruzó de brazos. Bien. Ayaka la fulminó con la mirada. No es un puchero. Claro que no. Zen aplaudió. Muy bien, dejémosle un respiro a Nero. Vamos, preparemos la cena. Y si no sales de aquí en 30 minutos, añadió, mirando a Nero por encima del hombro, te vamos a llevar por el cuello. Tomado nota, respondió Nerón. Terminaré pronto. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Nero y sus clones solos en el suave resplandor de los sellos mágicos y la luz de las velas. El verdadero Nerón se inclinó sobre un pergamino cercano, revisando un diagrama grabado con elegante tinta. Informe de situación. El clon izquierdo dio un paso al frente. El modelo de sincronización de líneas ley es estable. La integración de la matriz de sellado necesita más refinamiento, pero estamos cerca.
Compilado y validado de forma cruzada, añadió el clon derecho. Además, mejoré la indexación de capas en la matriz de retroalimentación elemental. El verdadero Nerón sonrió con suficiencia. Excelente. Él dio un paso atrás y miró entre ellos. ¿Sabes? Dijo, lo mejor es que no me copias. Piensas como yo. Refinas como yo. Un Nerón trabajando en un problema es genial. ¿Pero 3 Nerones? Eso es una revolución. El clon derecho se ajustó las esposas. Somos el futuro del progreso mágico. Una extensión de la filosofía de Ravenclaw, añadió la izquierda. El conocimiento lo superará todo. Nero soltó una suave risa. Muy bien. Es hora de terminar con esto, caballeros. Levantó una mano. Sincronizar. En ese instante, los 2 clones se disolvieron en una ráfaga de papel brillante y su esencia fluyó de regreso a Nero en una ráfaga de transferencia de conocimiento puro. Sus ojos brillaron. Su respiración se entrecortó. Patrones refinados, modelos mejorados, todo comprendido al instante. Perfecto. Él exhaló. Más tarde esa noche, con el sol ya puesto y la cena terminada, el dojo se sumió en el silencio. Mio y Ayaka se habían ido a casa, todavía quejándose de la excentricidad de Nero. Ahora, solo quedaba la luz de las velas, proyectando sombras largas y parpadeantes sobre el suelo cubierto de pergaminos. Nerón estaba sentado solo, en el centro de todo, rodeado de rastros de fragmentos de talismán, energía persistente, pluma en mano, perdido en los cálculos. La puerta se abrió con un leve crujido. Mu entró primero, tranquilo como siempre. Zen lo siguió con las manos tras la espalda y un paso relajado y ágil. Al principio no dijeron nada. Solo observaron. Finalmente, Mu habló en voz baja. Antes, te sentíamos rozar las líneas místicas, pero esto es algo completamente distinto. Nerón hizo un pequeño gesto con la cabeza mientras su pluma seguía escribiendo. Mu avanzó un paso más dentro de la habitación, su mirada recorrió los sellos descoloridos de las paredes, las formaciones dispersas, la calma inquietante que aún flotaba en el aire. Tenías razón en no explicarles el resultado de tu investigación a Ayaka y Mio, dijo en voz baja. Nero miró hacia arriba. La expresión de Mu se mantuvo firme, pero había peso detrás de sus palabras. El conocimiento en manos desprevenidas puede ser tan peligroso como la ignorancia. Algunas verdades exigen preparación. Hizo una pausa y luego añadió. Y suficiente poder. Sus mentes podrían ser atacadas, simplemente por contener lo que no están equipados para proteger. Nero asintió levemente. Eso también era lo que tenía en mente. No quiero ponerlos en peligro innecesario por mi culpa. Mu asintió levemente en respuesta, como si los dos hubieran llegado a un entendimiento tácito. Zen dejó escapar un breve suspiro y caminó hacia la pared más cercana, observando el tenue resplandor que aún irradiaba un talismán de papel. ¿Sabes? He visto a muchos supuestos prodigios volverse locos intentando que la magia obedezca ideas que no están destinadas a contener. Se giró y ahora estudió a Nerón. Pero no estás persiguiendo un sueño descabellado. Estás forjando un camino, paso a paso. Mu lo miró. Y eso marca la diferencia. Mu examinó la magia que aún flotaba en el aire. Podemos entender a grandes rasgos lo que intentas crear, dijo. Tu intención, no los detalles. Esta técnica tiene un potencial inimaginable. Si se desarrolla más, podría redefinir nuestra comprensión de la magia. Mu volvió a mirar a Nero y su tono se suavizó. Pero no te olvides de Nero, aún eres joven. No hay necesidad de apresurarse a llegar a la cima solo. Tienes tiempo y nos tienes a nosotros. Cuando necesites apoyo, ahí estaremos. Por un momento, Nerón no dijo nada. Él simplemente se sentó allí, la luz de las velas iluminando el borde de su sonrisa. Pero entonces, algo más suave pasó por sus ojos. Su pecho se sentía cálido, calmado por el peso de esas palabras. No lo dudaré, dijo en voz baja, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Y. Gracias a ambos. Zen dio un pequeño bufido, aunque había aprobación en sus ojos. La próxima vez no hagas un 10 por ti mismo. Nero rió entre dientes. Sin promesas. Capítulo 134. El camino hacia el equilibrio. El sol de la mañana entraba a través de las puertas shoji, proyectando una suave luz dorada sobre el pulido suelo de madera. Nerón estiró los brazos por encima de la cabeza y exhaló profundamente. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba un buen descanso nocturno. Después de la discusión con Zen y Mu, su mente finalmente se tranquilizó. Sus pensamientos, antes una tormenta implacable de teorías y avances, ahora se sentían alineados y enfocados. Por primera vez en semanas, se sintió realmente descansado.
Al entrar al comedor, el aroma de té recién hecho y pescado a la parrilla llenó el aire. Zen estaba sentado perezosamente con una taza de té en una mano y una expresión divertida en su rostro. Mu, como siempre, se mostró sereno y aplomado, sorbiendo metódicamente su té mientras escaneaba un manuscrito. Zen rió entre dientes mientras Nero tomaba asiento. ¿Estás loco, chico? Completamente loco. ¿Te das cuenta? Nero arqueó una ceja, desgarrando una tostada con los dedos. ¿Te diste cuenta ahora? No, rió Zen. Ya lo sospechaba antes, pero después de anoche. No hay duda. Eres verdaderamente el nieto de Albus. Nero sonrió con suficiencia y luego ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? La sonrisa de Zen se amplió y Mu dejó su taza con un pequeño suspiro divertido. Tu abuelo, Albus Dumbledore, era un prodigio, muy parecido a ti, pero también tenía una tendencia a la brillantez imprudente en su juventud. Hay una historia infame de su época en Hogwarts, una que se convirtió en un tema clasificado a nivel ministerial durante décadas. Zen se inclinó hacia adelante, visiblemente disfrutando. Albus se obsesionó con los giratiempos, quería ver si podía maximizar su propia eficiencia, estudiar múltiples disciplinas, realizar experimentos y asistir a reuniones, todo a la vez. Entonces, en lugar de usarlos para breves saltos en el tiempo, los apiló, creando múltiples versiones de sí mismo dentro del mismo período de tiempo para acelerar su aprendizaje. Mu asintió. Funcionó por un tiempo. Pero con el tiempo, sus IOs empezaron a interferir entre sí. Una versión de él superó sus propios conocimientos, mientras que otra empezó a contradecir descubrimientos que aún no había hecho. Al final de la semana, había 6 Dumbledore diferentes, cada uno discutiendo con los demás sobre cuál era el futuro real. Zen sonrió con sorna. El Ministerio Británico tuvo que intervenir antes de que creara una paradoja. Le confiscaron todos los giratiempos a los que tenía acceso y le prohibieron usarlos indefinidamente. El fallo oficial fue que amenazaba la integridad lineal del tiempo mágico. Nero parpadeó y soltó una risita. Bueno, lo admito, eso suena a algo que yo haría. Zen dio una palmada en la mesa. Exactamente. Eres igual de malo. Sonrió. De hecho, eres aún peor, porque el tuyo sí funciona. Mu dejó su taza con un suave tintineo, con expresión indescifrable. ¿Es el resultado de tu investigación la solución a tu problema actual? El aire pareció cambiar. Las bromas juguetonas habían desaparecido. Nero sostuvo la mirada de Mu con firmeza, mientras sus dedos seguían jugueteando con la comida. Sí, respondió. Esta es la mejor manera de alcanzar la cima de la magia y una forma de resolver mi problema. Nero exhaló, ordenando sus pensamientos. No fue solo una cosa lo que me trajo aquí. Tu historia, Mu, Zen, la forma en que tuvieron que dividirse para dominar principios opuestos. La mirada de Mu no vaciló. Explícamelo. Mi propia comprensión de la magia occidental y la magia oriental. Los libros que estudié. Experimentos fallidos sobre división del alma, absorción de la memoria y autorreplicación. Hizo una pausa y se encontró con la mirada de Mu. Todo eso consolidó una idea que tuve hace mucho tiempo. Algo que alguna vez pensé que era imposible, pero me faltaba la comprensión para intentarlo. Ahora, por fin veo el camino a seguir. Zen se recostó, frotándose la barbilla. ¿Y qué es exactamente este camino? Nero tomó un sorbo de té, dejando que el calor se asentara antes de responder. Tú, Mu y Zen, tuvisteis que separaros en 2 entidades para dominar principios contradictorios. El vacío y el cosmos. Dejó su taza sobre la mesa, con la mirada penetrante. Haré lo que parezca imposible, buscaré el equilibrio. Mu frunció el ceño ligeramente. ¿Equilibrio? Nero asintió. Usando mis clones, exploraré simultáneamente ambos principios, el vacío y el cosmos, sin desgarrarme. En lugar de elegir un camino, dominaré ambos y encontraré una manera de combinarlos, o al menos hacer que coexistan al principio. Zen dejó escapar un silbido bajo. Eres un auténtico monstruo. Mu permaneció pensativo. Tu forma de pensar es poco convencional. Hizo una pausa antes de continuar. Pero entiendo tu lógica. En lugar de arriesgar tu cuerpo y tu mente directamente, realizarás pruebas y errores con tus clones, cada uno de ellos aprendiendo primero, refinando el conocimiento, y solo entonces lo integrarás en ti mismo. Esto reduce drásticamente los riesgos que de otro modo serían insoportables para una sola persona, especialmente cuando se incursiona en principios contradictorios. Nero asintió. Exactamente. Si algo sale mal, pierdo un clon, no a mí mismo. Mu se cruzó de brazos.
Si funciona, es un método con un potencial inmenso, Mu continuó con voz serena. Sin embargo, hay algo con lo que debes tener cuidado. Se cruzó de brazos. Ayer lo insinué, pero esta técnica tuya, si se corre la voz, atraerás mucha atención. Nero asintió. Tienes razón. Así como ustedes me confiaron sus secretos, yo confío en que guardarán los míos. Su expresión se tornó seria. Mi investigación no es algo que pretenda revelar. Queda entre nosotros. Mu asintió lentamente, aparentemente satisfecho con esa respuesta. Zen, sin embargo, seguía sonriendo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Nero levantó una ceja. ¿Qué? Zen se inclinó hacia adelante, con una sonrisa aún más amplia. Estás tomando conceptos que se consideraban imposibles y haciéndolos realidad. Estás reescribiendo las reglas activamente. Nero sonrió con suficiencia. Ese siempre fue el objetivo. Soy Nero Ravenclaw, solo que mi constitución es diferente. Zen se rió a carcajadas. Mu suspiró, aunque había un inconfundible brillo de aprobación en sus ojos. Una vez más, una advertencia, Nero. Mantener esta técnica en secreto debería ser tu prioridad. La sonrisa de Nero no se alteró. Gracias por tu atención, Mu. Planeo hacerlo. Y para ser honesto, incluso si esta técnica se filtra de alguna manera, será casi imposible para cualquier otra persona lograrla. La mirada de Mu se agudizó ligeramente. ¿Y eso por qué? Porque algunas puertas solo se abren con la llave correcta, dijo Nerón en voz baja. Y soy el único que sabe dónde girarla. Sus pensamientos se dirigieron a los ojos de Cuervo, su don único, la habilidad que le permitía ver y analizar la magia en sus niveles más profundos. Fue esta habilidad la que le permitió refinar sus clones, garantizar una transferencia de conocimiento fluida y, lo más importante, mantener el control sin sufrir los catastróficos fracasos de intentos anteriores. Mientras pensaba esto, su mente se dirigió hacia las verdades más profundas de su investigación. Y esto es solo la punta del iceberg, pensó Nerón. Sin las modificaciones que hice, la fusión de oclumancia y magia de barrera, esta técnica sería inutilizable. El cerebro humano no está diseñado para manejar ese tipo de transferencia de información. Sin mis garantías, intentar esto sería una sentencia de muerte. Mu lo estudió atentamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Entonces asegúrate de que siga así. Nero asintió. Zen preguntó. ¿Y entonces? ¿Qué sigue? Ahora que has logrado crear esta técnica, los ojos de Nerón brillaron de emoción al levantarse de la mesa. Es muy sencillo. Se volvió hacia ellos con una sonrisa despreocupada. ¿Tienen más espadas de madera? Capítulo 135. El camino de Muga y Muso. El dojo estaba en silencio y el aire estaba cargado de anticipación. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas de madera, proyectando largas sombras sobre las tablas pulidas del suelo. De pie en el centro de la habitación, 3 figuras idénticas sostenían boquen de madera listos para usar. 3 Nerones. El original se encontraba al frente, con su agarre firme y su postura equilibrada. Los 2 clones lo reflejaron perfectamente, sus miradas firmes mientras enfrentaban a los 2 hombres frente a ellos, Zen y Mu, los únicos guerreros que alguna vez habían caminado el estrecho camino entre el vacío y el cosmos y habían sobrevivido. Nero respiró profundamente y exhaló lentamente, bajando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Mu Sensei, Zen Sensei, gracias por instruirme en la integración marcial mágica. En aquel entonces, me negué a aprender a usar la espada, creyendo que mi tiempo estaría mejor empleado buscando una forma de resolver mi problema con el principio del vacío, y por eso me sumergí en la cultura y los libros orientales. Quería intentar encontrar una manera de caminar un poco diferente al tuyo. Levantó la mirada. Sus ojos mostraban una gran convicción. Pero ahora he llegado a un punto en el que he desarrollado lo que creo que será la solución a mi problema. También creo que la mejor manera de sintonizarme con el vacío ya no es a través de la elaboración de teorías. Es a través de recorrer un camino similar al que recorriste alguna vez. Si quiero dominar lo que hay más allá de la magia, más allá del pensamiento mismo, debo comenzar donde tú comenzaste. Debo entrenar como tú entrenaste. Los 2 clones a su lado se movieron en perfecta sincronía, dando un paso hacia adelante. Luego, con precisión y respeto, cada uno hizo una profunda reverencia. Mu Sensei, por favor enséñame el kata que te ayudó a canalizar Muga, pidió el clon de la izquierda, con voz firme. Zen Sensei, por favor enséñeme el kata que le ayudó a canalizar Muso, siguió el clon de la derecha, su tono lleno de la misma resolución inquebrantable. Mu y Zen intercambiaron miradas.
No hubo vacilación ni necesidad de palabras. Una sonrisa cómplice se dibujó entre ellos. Habían visto a innumerables estudiantes intentar usar la espada, muchos de ellos buscando ejercer el poder pero carecían de fundamento, convicción y un verdadero propósito. Pero frente a ellos se encontraba un estudiante como ningún otro. Zen sonrió con suficiencia, encogiendo los hombros mientras hacía crujir el cuello. Muy bien, chico. Prepárate. Esto no va a ser un ejercicio fácil. Tu camino puede ser el de la varita, pero si quieres recorrer el camino de un guerrero incomparable, por efímero que sea, será mejor que estés preparado para ello. Mu asintió lentamente, con expresión indescifrable. Muga y Muso no son técnicas que se aprendan, son estados del ser. Si deseas alcanzarlos, debes experimentarlos, blandir la espada sin vacilar y ver sin límites. ¿Estás listo para eso? Nero apretó con más fuerza su boken, con el pulso firme. Asintió una vez. Más que nunca. Zen se movió primero. Sin decir palabra, cambió su postura y levantó su boken con naturalidad, aunque no había nada casual en su presencia. En el momento en que sus dedos se curvaron alrededor de la empuñadura, el aire cambió. Un peso aplastante se apoderó de la habitación. Músico. La respiración de Nero se entrecortó por una fracción de segundo. Era como estar atrapado en una red invisible, como si el espacio mismo se estuviera doblegando a la voluntad del Zen. Cada parte de él, sus músculos, sus instintos, su mismo sentido del movimiento, se sentían restringidos. Como si en el instante en que actuara, Zen ya tuviera el contraataque preparado. El clon asignado a Zen dudó por menos de un segundo antes de exhalar bruscamente, apoyando los pies en el suelo. Ajustó su agarre, preparándose. Así es, murmuró Zen, con una sonrisa aún más burlona. Lo sientes, ¿verdad? Desde el momento en que adoptas esta postura, dominas el campo de batalla. No solo luchas contra tu oponente, borras cualquier posibilidad de victoria incluso antes de que levante su espada. Sin previo aviso, se movió. La hoja de madera se disparó hacia adelante, un movimiento tan rápido que incluso Nero apenas lo siguió. El clon respondió instintivamente, levantando su boken para bloquear, pero en el segundo que lo hizo, la espada de Zen ya estaba en su garganta. Un golpe perfectamente calculado. El clon se congeló. Una derrota limpia e inevitable. Zen se apartó, sin perder la sonrisa. Muso no se trata necesariamente de ser más rápido. Se trata de verlo todo, predecirlo todo y ser tan absolutamente dominante que tu oponente se dé cuenta de su destino incluso antes de que ataques. Si quieres dominarlo, será mejor que te prepares. El clon de Nero bajó ligeramente su boken, con los ojos brillantes. Entendido, sensei. Lo grabaré en mis huesos. La sonrisa de Zen se ensanchó. Bien. Entonces empecemos. Sigue mis movimientos. Al otro lado del dojo, Mu apenas se había movido y permanecía inmóvil como una estatua. Su mirada se fijó en el otro clon de Nero, su postura completamente relajada. Golpéame, dijo Mu simplemente. El clon dudó. ¿Sensei? Mu no se repitió. Tomando eso como permiso, el clon ajustó su agarre y dio un paso adelante, su espada destellando en un arco controlado. Solamente para cortar el aire vacío. Mu ya estaba detrás de él. Los ojos de Nerón se abrieron de par en par. No había habido movimiento, ningún cambio de postura, solo ausencia. En un momento Mu estaba allí y al siguiente simplemente no estaba. Muga. Antes de que el clon pudiera procesarlo, el boken de Mu golpeó suavemente su espalda. Muga no es una técnica, dijo Mu en voz baja. Es la ausencia de pensamiento, la ausencia del yo. En este estado, no predices a tu enemigo. No reaccionas. Simplemente te mueves, existiendo más allá del concepto de vacilación. La mente no te frena. No interfiere. Tú y la espada se convierten en uno. El clon respiró profundamente y exhaló. Sin yo. Sin vacilación. Solo movimiento. Mu retrocedió un paso, observándolo. Otra vez. Y esta vez, no pienses. El sol de la mañana continuó saliendo, su luz dorada inundando el dojo. Los sonidos de los boken chocando y de los movimientos ejecutados a la perfección llenaban el aire. El verdadero Nero, mientras meditaba, sintió que sus dos clones absorbían todo lo que podían de Mu y Zen. Por un lado, conciencia total. Control absoluto. Dominio sin igual. Del otro lado, puro instinto. Movimiento fluido. Ausencia de vacilación. Muso y Muga. Dos conceptos opuestos. Dos caminos hacia la trascendencia. Y cuando el agarre de Nero se hizo más fuerte alrededor de su propio boken, no pudo evitar sonreír. Capítulo 136. El umbral de lo imposible.
Habían pasado 6 meses. El dojo había presenciado incontables horas de riguroso entrenamiento y las paredes eran testigos de la incansable búsqueda de lo inalcanzable. 7 figuras permanecieron sentadas en completo silencio. 6 clones y el Nerón original. A cada uno se le había asignado un propósito singular. 5 clones centrados íntegramente en Muso, afinando su precisión, su dominio abrumador, la certeza absoluta de cada movimiento. El clon restante, junto con el Nero original, se dedicó por completo a Muga, el camino del flujo absoluto, donde el pensamiento y la intención desaparecieron, dejando solo el instinto puro. El aire dentro del dojo estaba cargado de una intensidad silenciosa. Cada respiración, cada cambio de energía, cada movimiento sutil hablaba de dedicación, frustración, progreso y retrocesos. La luz parpadeante de las velas proyectaba largas sombras sobre las paredes, bailando con cada exhalación sutil, como si la habitación misma estuviera viva, respirando al unísono con los guerreros dentro. Un único casco de metal, viejo pero resistente, descansaba sobre un soporte de madera en el centro del dojo. Se había convertido en un símbolo de lo imposible, una barrera entre lo humanamente posible y lo que había más allá del umbral. Durante 6 meses, el casco permaneció intacto, erigiéndose como un testimonio inquebrantable de los límites de la fuerza y la habilidad humanas. Zen permaneció cerca, con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba la escena. Su sonrisa cargaba con el peso de incontables intentos fallidos, con un brillo de diversión en sus ojos. 6 meses de fracaso. ¿Seguro que esto no es una forma muy elaborada de perder el tiempo? Nerón, con los ojos aún cerrados, no se inmutó. Lo que tenga que pasar, pasará. Zen se burló, pero no había burla en su tono. Ja. Es una forma amable de decir que aún no sabes si esto funcionará. Mu, de pie junto a él, permaneció en silencio. Pero sus ojos, siempre perspicaces, se dirigieron hacia el casco, como si estuvieran esperando. Entonces, algo cambió. Uno de los clones cambió. Fue sutil, casi imperceptible. La forma en que exhalaba, el ángulo de su agarre, la manera en que sus dedos se relajaban alrededor de la hoja de madera. La expresión de Mu se agudizó. La sonrisa de Zen se desvaneció levemente. El cambio no estaba en el cuerpo, estaba en la presencia. El clon se puso de pie lentamente, con la espada de madera en la mano. A diferencia de los intentos anteriores, no hubo dudas ni ajustes innecesarios. No se estaba preparando para atacar. No hubo ningún movimiento consciente. Ya era llamativo. El aire se deformó levemente alrededor del clon y un pulso invisible se extendió hacia afuera como si el mundo mismo reconociera lo que estaba sucediendo. Mu, por primera vez en meses, entrecerró los ojos. Los dedos de Zen se crisparon levemente. El clon se movió. No hubo preparación, ningún cambio drástico. Simplemente, sucedió. Por un momento, la espada de madera descansó en su empuñadura. Luego, el ataque fue completo. No hubo ningún movimiento desperdiciado. Ningún sonido advirtió del impacto. De repente. Grieta. El casco fue recibido con fuerza. Incapaz de soportarlo, se rompió por completo. Fragmentos de metal se esparcieron por el suelo del dojo, la explosión de fuerza fue tan precisa que casi parecía antinatural. Sin embargo, la espada de madera en la mano del clon no había dejado de moverse, simplemente había regresado a su posición original, como si nada hubiera ocurrido en absoluto. Durante un largo momento, el silencio dominó el dojo. Zen exhaló lentamente. Bueno, mierda. El clon permaneció inmóvil por unos instantes antes de soltar el boken. Sin dudarlo, se disolvió en pedazos de papel y la energía se dispersó en el aire antes de fluir de regreso al Nerón original. La respiración de Nero se entrecortó solo por un segundo. La transferencia fue perfecta, aunque diferente a todas las ocasiones anteriores. No solo el recuerdo de la huelga. Él lo sintió. La comprensión de ello. Sus dedos se flexionaron ligeramente a medida que el peso de la experiencia se asentaba en él. Zen se pasó una mano por el cabello, todavía mirando los restos del casco en el suelo. No fue solo una técnica, fue un despertar. Está bien, lo diré. Eso fue una locura. Mu permaneció en silencio por un largo momento antes de finalmente hablar. Pensar que ha entrado en el mismísimo comienzo de Muga, la ausencia del ser, y ha entrado en el camino natural del vacío, tan rápidamente. Realmente sentía afinidad por este principio. Zen exhaló bruscamente. TCH. Así que esto es lo que pasa cuando un hombre decide que no necesita límites. La mirada de Mu se posó en Nero. Pero se detendrá aquí. El agarre de Nero en su boken se apretó ligeramente y una pequeña sonrisa se formó en sus labios.
El conocimiento del golpe se había fusionado con sus instintos, pero todavía quedaba un gran camino por recorrer. Romper un casco fue solo el primer paso. Él no se detendría. No hasta que trascendió incluso esto. Porque él era Nero Ravenclaw. El aire del dojo todavía estaba cargado con el peso del momento, pero los pensamientos de Nero siguieron adelante. Sabía que se trataba de Muga, la mentalidad que había guiado su golpe. ¿Pero qué distingue a esta? ¿Qué hizo que esta huelga tuviera éxito cuando innumerables otras habían fracasado? Mu pareció percibir la pregunta formándose. No fue solo fuerza ni técnica. Zen asintió con los brazos cruzados. Ese fue Muga, chico. No tenías el control, pero el golpe fue perfecto. Por eso funcionó. Las palabras se asentaron en la mente de Nero, pero no le proporcionaron consuelo. Muga hablaba de dejarse llevar, de entregar el control al instinto. Si su golpe había sido perfecto en ese momento, ¿qué había permitido que se manifestara ahora? Su mirada se desvió hacia las débiles brasas de su clon desaparecido. Había algo diferente en esto. El vacío había estado allí, justo debajo de la superficie. Siempre había estado esperando. ¿Podría controlarlo? Si Muga había guiado su cuerpo hasta el golpe perfecto, ¿podría Void guiar su mente? ¿Podría dejarse llevar en el combate, confiar en el puro instinto para guiar su cuerpo? ¿Podría hacer lo mismo con su magia? Zen sonrió con sorna al ver el cambio de expresión de Nero. ¿Ya lo estás pensando, eh? ¿Cómo llevar esto más lejos? Nerón exhaló lentamente. Tenía que tomar una decisión. Sus clones seguían avanzando hacia Muso, perfeccionando sus golpes, probando sus límites. Pero el camino de Nerón tendría que divergir. Si quería comprender verdaderamente, necesitaba sentir el vacío como había sentido a Muga, para abrirse a él completamente. No se trataba de equilibrio. Todavía no. Tenía que decidir si domesticar a Void ahora o esperar, para dejar que su comprensión de Muso y Cosmos se desarrollara antes de intentar unirlos. Apretó el puño, sintiendo la persistente sensación del golpe que había destrozado el casco. Sus clones continuarían el trabajo en Muso. Pero él se quedaría mirando al abismo. Capítulo 137. Enfrentando el abismo. Nero estaba de pie en el centro del dojo, con expresión ilegible mientras los 5 clones continuaban su incansable entrenamiento en Muso. Cada uno ejecutó golpes precisos, refinando sus técnicas en un ritmo tácito. Eran entidades independientes, no fragmentos de su mente o alma, sino extensiones plenamente funcionales de su voluntad. Y ahora, añadiría un sexto. Invocó un clon más, llegando al límite de su capacidad actual. Un pulso de magia familiar y controlado se extendió hacia afuera a medida que la nueva entidad tomó forma. A diferencia de los demás, este tenía un propósito diferente, replicar el golpe que había destrozado el casco. El clon asumió su postura, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Cada movimiento era deliberado, cada respiración medida. Sus músculos se aflojaron, se enroscaron en una paradoja de relajación y preparación. La tensión en sus dedos disminuyó a medida que ajustaron su agarre. El aire a su alrededor parecía moverse, como si fuera atraído por la atracción gravitatoria de algo invisible. Nero dio un paso atrás y sus ojos de cuervo se entrecerraron mientras se concentraba por completo en el clon. Esta vez, haría más que presenciar. Vería, sentiría y comprendería. Cada movimiento sutil, cada cambio de equilibrio, el leve temblor de energía que se filtraba por las extremidades del clon, lo absorbía todo. El pie del clon se movió ligeramente, redistribuyendo su peso. Los hombros se relajaron, liberando tensión innecesaria. El filo de la hoja de madera brilló bajo la tenue luz, vibrando casi imperceptiblemente mientras el clon se adaptaba más a la mentalidad Muga. El dojo estaba en silencio salvo por el sonido rítmico de la respiración del clon. Pasaron los minutos, luego 10, luego 15. El clon se movía con la cadencia de la inevitabilidad, entregándose gradualmente al flujo de Muga. Cada intento fallido no lo frustró ni lo hizo flaquear. Simplemente continuó, adaptándose, respondiendo sin esfuerzo consciente. El aire del dojo se llenó de anticipación. Y luego, a los 45 minutos, sucedió. Un arco perfecto y singular que atraviesa el espacio. El casco no solo se agrietó, sino que se hizo añicos una vez más, desintegrándose en la nada, como si su existencia hubiera sido borrada por el peso de una fuerza absoluta. El golpe tuvo una precisión tan profunda que parecía existir más allá de la ley física, como si la hoja hubiera interceptado el concepto del casco en lugar del objeto en sí. En ese instante, Nerón los vio. Por primera vez, con sus ojos de cuervo afinados por el más mínimo destello de comprensión, pudo percibir los destellos del principio del vacío.
Flotaban como zarcillos de sombra, enroscándose y retorciéndose en patrones delicados e hipnóticos. No eran solo oscuridad, eran ausencia, consumiendo sin movimiento, devorando sin hambre. Cada brizna de hierba dejaba un débil eco en la realidad, un vacío persistente donde la existencia había sido borrada. Su mente corría. Entre sus intercambios con Dumbledore, muy zen, había llegado a un entendimiento. Todo principio, a menos que se despertase bajo circunstancias extraordinarias, exigía un sacrificio de quien lo poseía. Aprender un principio significaba permitirle echar raíces en la mente, alterar la percepción y remodelar el pensamiento mismo. Cuanto más fuerte sea el principio, mayor será el costo. El precio de Void fue quizás el más elevado de todos. Comprender el vacío significaba abrazarlo, dejarlo entrar, entregarse a él. Ese fue el precio. Muchos se habían perdido, sus mentes se habían deformado, sus personalidades se habían erosionado hasta que no quedó nada de su antiguo ser. El vacío no solo empoderaba, también devoraba. Era una fuerza que exigía no solo comprensión, sino sumisión. Pero Nerón se negó a ser consumido. Ya había desarrollado las bases de una solución, su oclumancia impulsada por la técnica de barrera. Originalmente diseñado para procesar recuerdos de sus clones, fue un sistema que nació por necesidad. Donde la mayoría de los oclumantes construían muros estáticos o fachadas engañosas, Nerón había sido pionero en un proceso de filtración dinámico y mágico. En lugar de bloquear el conocimiento por completo, podría compartimentarlo, clasificarlo y regularlo. Cuando los recuerdos de sus clones regresaron a él, sus experiencias no lo inundaron todas a la vez. En lugar de ello, recibió flujos de información estructurados y digeribles. Aplicando el mismo principio aquí, podría crear una partición mental controlada, una que le permitiría percibir el vacío sin sucumbir a su corrupción. Y teóricamente, en el peor de los casos, podría aislar por completo el vacío dentro de su mente. Se concentró, convocando el marco mental que había refinado tan meticulosamente. Capas de barreras se formaron dentro de su conciencia, como un tamiz diseñado para regular. Las briznas de vacío permanecieron frente a él, pulsando suavemente, esperando. Esta vez, cuando dejó que su conciencia los rozara, no lo arrastraron. En lugar de eso, observó. Sus ojos de cuervo rastrearon sus movimientos, categorizando la forma en que se enroscaban y se dispersaban. Observó cambios sutiles en el aire y cómo las briznas de hierba parecían deshacerse cuando se alejaban demasiado del lugar del impacto. Catalogó cada matiz. La ligera disminución de la presión mágica, la forma en que el maná circundante retrocedió ante la presencia del vacío. Sintió el cambio sutil en su propia percepción, pero permaneció anclado, con su mente protegida contra el hambre instintiva del vacío. Podía sentir el principio intentando aferrarse a sus pensamientos, buscando grietas en sus defensas, cualquier espacio por donde pudiera filtrarse. Pero no había ninguno. Por primera vez, estaba aprendiendo. No de manera pasiva, ni siendo cambiado por ello. Pero al refinar su fluida comprensión del vacío. Al dominar el control. Sintió un leve atisbo de progreso, un hilo de comprensión que susurraba en los confines de su conciencia. El vacío no era simplemente destrucción, era la ausencia de forma. No buscó destruir por el mero hecho de destruir. Fue un regreso a la quietud, un cese del movimiento. Un concepto que podría borrar, sí, pero tal vez, si se utiliza correctamente, también podría preservar. Principios orientales y occidentales. La idea floreció lentamente, como la primera luz del amanecer. ¿Qué pasaría si el vacío pudiese ser una herramienta de preservación tanto como de aniquilación? ¿Qué pasaría si comprenderlo significara no solo resistirlo, sino redefinirlo? Sus clones continuaron trabajando en Muso y sus golpes resonaron en el dojo. Pero Nero se encontraba en ese momento concentrado en un camino distinto al de ellos. Había entrado en el abismo y estaba encontrando una forma de mantenerse entero. Y tal vez, solo tal vez, él estaba empezando a remodelar el abismo a cambio. Capítulo 138. Progreso. Un mes después. Justo antes de las vacaciones de verano. El dojo estaba en silencio, el persistente olor a incienso apenas se aferraba al aire. La suave luz del sol se filtraba a través de las lamas de madera de las ventanas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Nerón estaba de pie en el centro, con la espada envainada y los ojos cerrados. Su respiración era constante y su presencia, anormalmente tranquila, como si se hubiera disuelto en el flujo del mundo mismo. Muy zen lo observaron desde el borde de la habitación, con miradas agudas y pensativas. Durante meses, habían visto a Nero perfeccionar sus técnicas y superar límites que no creían posibles.
Y ahora, algo había cambiado fundamentalmente. No siento ni un rastro de vacío. Ya no se escapa de él, murmuró Zen, frotándose la nuca con el ceño fruncido por la incredulidad. Mu asintió con los brazos cruzados. Lo ha contenido. En el mes transcurrido desde que Nero vio por primera vez los vestigios del principio del vacío, había dedicado cada hora de vigilia a refinar sus barreras mentales. Su fusión única de oclumancia y filtración mágica había evolucionado, volviéndose más sofisticada e intrincada. Ya no era solo un mecanismo para frenar el flujo de información, se había convertido en un sistema vivo, ajustándose constantemente, regulando perpetuamente el flujo del vacío a través de su cuerpo y su mente. Había construido capa tras capa de defensas mágicas, cada una actuando como una malla, atrapando y disolviendo los efectos erosivos del principio antes de que pudieran hundirse en su psique. El resultado fue asombroso. El vacío ya no intentaba consumirlo. Permaneció latente, atado a su voluntad pero incapaz de propagarse. Nero abrió los ojos. El tenue brillo azul helado de sus ojos de cuervo se desvaneció al exhalar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó en voz baja. 12 horas, dijo Zen. No te resbalaste ni una vez. La comisura de la boca de Nero se levantó en una pequeña sonrisa satisfecha. 12 horas manteniendo la contención absoluta sin la más mínima fuga. Él lo había hecho. Mu dio un paso al frente, con voz baja y serena. Has logrado lo que ni siquiera nosotros como Muzen pudimos lograr. Has dominado un principio sin dejarte vencer por él. No es subyugación, corrigió Nerón. Es coexistencia. Podía sentirlo, el vacío se enroscaba en los bordes de su conciencia como una bestia domesticada, ni inactiva ni agresiva. No tenía hambre, no le roía la mente. Simplemente existía, fluyendo como una corriente silenciosa. Zen se desplomó en el suelo, estirándose como una estrella de mar. No puedo creerlo. Eres un monstruo, chico. Creí que ya lo habíamos dejado claro, dijo Nero secamente, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mu caminaba lentamente a su alrededor, examinando cada centímetro de su postura. Ha pasado un año entero desde que llegaste aquí, dijo finalmente. Tu control sobre el vacío, tu comprensión de Muga, tu progreso en Muso, es impresionante. Pero ahora que has llegado tan lejos, Zen se incorporó, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué vas a hacer, Nero? Has encontrado la manera de contener el vacío. Esta fue la razón principal por la que viniste a Japón, a nosotros. ¿Volverás a Hogwarts? Nerón dudó, con la mirada fija en las vigas. Lo había pensado. Más de una vez. La idea de volver a Hogwarts, ver a sus amigos, reconectar con la vida que había dejado atrás. Pero las cosas ya no eran tan sencillas. Quiero, eventualmente. Pero aún hay más que necesito entender. Mu ladeó la cabeza. ¿Qué más? Nero se giró para mirarlos, con una expresión endurecida. El vacío es solo una pieza del rompecabezas. Muga, Muso, vacío, cosmos, son fragmentos de una verdad mayor. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo lejos que estoy de comprender la magia en su totalidad. Zen gimió, cayendo de nuevo al suelo. Claro que no está satisfecho. ¿Por qué lo estaría? ¿Por qué se tomaría un descanso como cualquier persona? Nero rió entre dientes, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Estoy pensando en quedarme en Japón, en Mautokoro también por 4º año, si me lo permites. Viajar a algunos santuarios antiguos, estudiar todos los textos antiguos que pueda conseguir y romper maldiciones de algunos artefactos oscuros locales. Quiero aprovechar esta oportunidad para profundizar en la magia oriental. Quizás también encuentre indicios de otros principios o filosofías que me ayuden a refinar lo que ya tengo. La mirada de Mu se agudizó. Cosmos, ¿crees que podría ser la clave para equilibrar lo que dejó el vacío? Nero asintió lentamente. Cosmos, el contrapeso del vacío. El principio de la creación infinita, en oposición a la destrucción infinita. Si el vacío era el fin de todo, el cosmos era el principio infinito. Pero si pudiera entenderlo, si pudiera salvar la brecha entre los dos. No quiero intentar usar el vacío como arma, dijo Nero con voz tranquila pero decidida. Quiero comprenderlo todo. ¿Por qué existe? ¿Qué significa para la magia, para la existencia misma? Y no puedo hacerlo sin saber qué se le opone. Nero miró a Zen con un extraño destello de admiración en los ojos. Y lo que es más, ¿quién mejor que Zen para guiarme por este camino? Los ojos de Zen se abrieron con fingida sorpresa, y luego se entrecerraron en una sonrisa. ¿Yo? ¿Guiar a alguien en serio? Probablemente sea lo más aterrador que he hecho en todo el año. Los labios de Mu se crisparon. No se equivoca.
Zen se rascó la nuca, riendo. Te he estado enseñando Muso todo este tiempo, con la esperanza de que te ayude a conectar con el cosmos. Tengo mi propia comprensión del cosmos, pero, siendo sincero, todavía lo estoy descubriendo cada día. No es como Muso, donde puedes refinar tu cuerpo e intención mediante la disciplina. El cosmos es vasto, terminó Nero por él. Zen asintió. Imposible. Pero quizá ahora que has estabilizado el vacío, notes conexiones que yo no puedo. Quizá ese sea el punto, quizá estos principios se necesiten mutuamente para tener sentido. Nero asintió, con la determinación endureciendo sus facciones. Estoy dispuesto a intentarlo. Mu se cruzó de brazos, observándolos con una expresión indescifrable. Si esa es su decisión, su entrenamiento aquí no ha terminado. Miró a Zen de reojo. Los dos. Zen se estiró, gimiendo. Sabía que no debería haber abierto la boca. El sol se hundió en el cielo, proyectando tonos cálidos sobre el suelo del dojo. Nero se puso de pie, el leve dolor en sus músculos apenas se registraba mientras su mente daba vueltas con posibilidades. Zen le dio una palmada en la espalda a Nero. Muy bien, buscador del vacío. Listo para perseguir lo imposible. Los ojos de Nero brillaron y una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Siempre. El camino por delante era interminable. Pero Nerón ya no le temía al abismo. Estaba listo para dar un paso hacia el infinito y ver qué había más allá. Capítulo 139. Plan de verano. Las vacaciones de verano habían llegado, proyectando su cálido resplandor sobre la isla de Maoutokoro. La escuela se encontraba en lo alto sobre el mar, sus azulejos dorados brillaban bajo el sol como una promesa tácita de potencial infinito. Los exámenes habían terminado y Nero los había superado sin mucho esfuerzo, su control sobre el vacío estable y su magia más aguda que nunca. Sin embargo, el verdadero progreso llegó después de los exámenes. En las horas tranquilas de la noche, Nerón había escrito cartas a las personas que más significaban para él. Alaric, Ember y Lilith, sus amigos más cercanos, y Dumbledore. Había compartido su avance en contener el vacío, su decisión de quedarse en Japón un año más y su esperanza de que estuvieran progresando en sus propios viajes. Las respuestas llegaron rápidamente. Alaric, con su naturaleza firme y sensata, escribió que él también estudiaría en Wagadou durante otro año, decidido a dominar su magia única, sin varita. Ember, tan ardiente como siempre, prometió entrenar como una bestia en Cold Storage, alardeando de que se había convertido en una maga de combate que podía enfrentarse a cualquiera. Lilith explicó que se quedaría en Durmstrang para sumergirse en las artes oscuras, no para caer en ellas, sino para comprenderlas y aprender a utilizarlas eficientemente. La respuesta de Dumbledore fue diferente. Había propuesto encontrarse con Nero a principios de agosto, y que Fawkes fuera a recogerlo. Sus palabras eran crípticas pero cálidas, insinuando algo que requeriría la ayuda de Nerón. Nerón aceptó sin dudarlo. Por ahora, sin embargo, se centró en su crecimiento. Nerón había estructurado sus días como un reloj. 4 de sus 6 clones se dedicaron exclusivamente a Muso, ejecutando katas interminables, entrenando entre ellos e intentando replicar el golpe perfecto que partiría el casco. Cada clon analizó meticulosamente cada fallo, acercándose un poco más a la esencia de Muso con cada repetición. Mientras tanto, el verdadero Nero y sus 2 clones restantes practicaban magia, experimentando con combinaciones de hechizos, refinando contra maldiciones y probando los límites de su versatilidad en el combate. No existían textos ampliamente disponibles sobre el principio, solo experiencias vividas. Entonces Nero se volvió hacia adentro, usando sus ojos de cuervo para observar a sus clones mientras luchaban, diseccionando la forma en que la magia fluía a través de sus cuerpos. El vacío ya no era solo un abismo silencioso dentro de él. Cuando se concentró, pudo sentir las sutiles corrientes de magia a través de él, como si el vacío agudizara su percepción. Juntos, crearon una extraña sinergia que le permitió a Nero predecir el flujo mágico con una precisión aterradora. Sus ojos de cuervo le permitieron ver la magia, el vacío le permitió sentirla. Pero eso ni siquiera fue suficiente. No importaba cuánto aprendiera, cuántos hechizos perfeccionara, Nero sentía que había un gran vacío en su desarrollo. Conocimiento sin verdadera experiencia. Poder sin verdadero instinto. Y así, después de semanas de incansable refinamiento, fue a buscar a Mui Zen. Mui Zen se sentaron en el porche del dojo, mirando la puesta de sol sobre el océano. Zen lanzó perezosamente pequeñas esferas de luz al aire, dejándolas flotar como estrellas en miniatura antes de extinguirlas con un chasquido de sus dedos. Nero se acercó, haciendo una ligera reverencia en señal de respeto. Mu Zen.
Zen no levantó la vista. ¿Ya estás aquí para informar de otro gran avance? Bromeó. ¿Qué pasa esta vez? ¿Descubriste cómo controlar la gravedad con el vacío? No exactamente, dijo Nero con una leve sonrisa. Vine a pedir algo más. Mu dejó su taza de té y observó a Nero con su habitual intensidad estoica. Habla. Nero respiró hondo. Quiero más experiencia de combate directa. Zen arqueó una ceja. Entrenamos contigo casi todos los días. No me refiero a eso, dijo Nero, negando con la cabeza. Quiero peleas de verdad. Peleas a vida o muerte. Quiero enfrentarme a personas que quieran algo más que vencerme, personas que me matarían si cometo un error. El aire pareció tensarse. Los ojos de Mu se entrecerraron. ¿Por qué? Nero sostuvo su mirada con voz firme. Porque hay gente que no dudará en matarme. El comportamiento juguetón de Zen se desvaneció. Soy Nero Ravenclaw. Heredero de las líneas Ravenclaw y Dumbledore. Y peor que eso, su tono se agudizó, no soy incompetente. Es de conocimiento público, al menos en el Reino Unido, que soy inteligente y tengo mucho talento. No soy un peón que encaje perfectamente en los planes de nadie, y eso solo me convierte en una amenaza. Hizo una pausa. Ya tengo enemigos. Ambos saben lo que le pasó a mi abuela, Melina Ravenclaw. Sabes que no terminará ahí. Mu no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron levemente. No puedo permitirme ser fuerte solo en un entorno controlado. Necesito saber cómo tomar decisiones en fracciones de segundo cuando es real. Cuando una mala decisión podría costarme la vida. O la de mis aliados. Los puños de Nerón se apretaron a sus costados. Tengo más hechizos, más conocimientos, de los que sé qué hacer con ellos. Pero eso no significa nada si me congelo. Si dudo. No quiero solo saber cuál es el mejor hechizo o la mejor combinación. Quiero poder usarlo cuando sea importante. Y ese tipo de instinto solo se modera en el calor del peligro. Nero continuó. He aprendido a contener el vacío. Estoy refinando a Muso, pero no quiero alcanzar la maestría en el vacío. Quiero forjarla en el mundo real. Quiero luchar como si mi vida dependiera de ello, porque un día tendré que estar listo. Mu y Zen intercambiaron una mirada larga y silenciosa. Entonces Zen rió entre dientes, en voz baja y sombría. ¿Hablas en serio? Soy. Mu exhaló lentamente, girándose hacia el horizonte. Hay un lugar, dijo en voz baja. Un lugar para sobrevivir. Esto no será un duelo escolar ni un torneo. La sonrisa de Zen se agudizó. Este es un lugar donde la gente lucha por la supervivencia. Criminales. Parias. Gente que usa la magia de maneras que el mundo finge que no existen. Nero ni se inmutó. ¿Cuándo podemos irnos? Zen rió, se levantó y se estiró. No pierdes el tiempo, ¿verdad? Se giró hacia Mu. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos tirar al niño a los lobos? La expresión de Mu era indescifrable. Observó a Nero un buen rato y finalmente asintió. Si este es el camino que eliges, no te detendremos. Pero una vez que entras en ese mundo, lo haces solo. Es todo lo que necesito, gracias, dijo Nero, haciendo una reverencia. Tendré alrededor de un mes antes de tener que reunirme con el abuelo Dumbledore. Zen le dio una palmada en la espalda a Nero, casi derribándolo. Muy bien, chico. ¿Quieres el infierno? Te lo daremos. El camino por delante sería un campo de batalla. Un lugar de tragedia. Y Nerón estaba dispuesto a afrontarlo.